Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, por este lugar donde podemos compartir tu palabra, Señor. También te damos gracias por este medio del Zoom, que también nos da la oportunidad, Padre, de que la gente que no vive en Jalapa, Señor, pueda realmente escuchar este mensaje. Y bueno, Señor, pues prepara nuestro corazón para que tú hables hoy a nuestro corazón, Señor, y derrames tu gracia en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que esta mañana quiero compartirles algo que creo que es muy importante y creo que hemos compartido, bueno, he comentado mucho el hecho de orar y orar y orar por nuestro país. Y no nomás por nuestro país, sino también por todas las necesidades y por todo lo que está pasando, tanto en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, ¿no? Y vemos que en la Biblia hay varios versículos que hablan de la oración. Es más, si hay un ejemplo que Dios nos dejó a través de Jesús, que si realmente Él, sin usar su deidad, ¿sí? Él siempre nos hacía ver claramente que oraba al Padre, que si siempre le pidió al Padre, todos los días estuvo en comunión con Dios y siempre le pedía al Padre. Y es algo que Dios quiere que nosotros también tengamos, que tengamos esa comunión con Él. Y hoy pues quiero hablar de uno de los versículos creo que más importantes que hablan de la oración. Y este versículo que realmente fue escrito por Pablo a la iglesia realmente de los Efesios, ahora sí que dicen, voy a desmenuzar todo el versículo para poder entender claramente cada una de las palabras que Pablo le quiere realmente transmitir a esta iglesia y que ahora Dios quiere transmitirnos a nosotros. Así que vamos al libro de Efesios, ¿sí? Y se pueden quedar ahí sin ningún problema porque ahí es donde vamos a estar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6 y voy a leer el versículo 17 y el versículo 18 para poder entender esta enseñanza del día de hoy. Y en ese momento dice claramente, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Ahora sí que está hablando Pablo de esa salvación que Dios te ha dado. Es algo que Dios te ha dado, es algo que es gratis, fue gratis, ¿sí? Y es un principio que nos hace ver, Pablo y Dios a nosotros, que la única manera para que Dios te pueda escuchar a través de la oración es cuando tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. Así, por eso dice claramente, está hablando de la salvación, y cuando habla de la espada del Espíritu, está hablando de la palabra de Dios, que es decir, ¿quién es el que realmente te ha convencido de que estás mal delante de Dios? La palabra de Dios. Es decir, no es el hombre, no son mis palabras, sino lo que está escrito en la palabra. Así que dice claramente en el siguiente versículo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Así que estos son realmente los dichos del Señor. Y la oración es nuestra línea de comunicación. ¿Cómo nos podemos comunicar con Dios? A través de la oración. El salvavidas secreto que nos conecta realmente con nuestro líder, con nuestro Padre, con el que realmente está sentado en el trono. Así que nos da su fuerza, también nos da dirección, porque no nomás nos fortalece, sino también nos da guía. Y eso no es posible sin la oración. Si tú no oras, ¿sí? Realmente va a ser muy difícil que Dios pueda darte la fuerza que necesitas, ¿sí? Por la circunstancia que sea en la cual estés viviendo, ¿sí? Y por otro lado, no nomás eso, sino también la guía. Así que eso no es posible sin la oración. Pablo frena en este versículo y les hace ver tanto a esta iglesia como a nosotros y nos da una doctrina sólida sobre la oración en 24 palabras. Que si realmente este versículo son 24 palabras lo que dice este versículo. Y estas 24 palabras del versículo probablemente sea el pasaje más importante sobre la oración en toda la Biblia. Porque si lo escudriñamos, si lo empezamos a meditar parte por parte, te vas a dar cuenta de lo importante que es la oración. Así que voy a empezar con varios puntos. El primer punto es, comencemos con la persistencia de la oración del vencedor. Así que Pablo
dice claramente, orando en todo tiempo. Esa es una manera de que tenemos que vencer. Tenemos que orar en todo tiempo. Lo más atacado en nuestras vidas es la oración. Ahora bien, ¿qué significa eso? La Biblia dice en Lucas 18:1, no abran sus Biblias, lo voy a leer, dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es un principio. Tienes que orar siempre y no desmayar. Debemos andar como zombies, porque a veces la gente pensaría que tengo que andar como zombie ajeno a nuestro entorno y orando siempre. No, no es así, no es de esa manera. No es como a veces tu carne te lo quieres poner y no es de esa manera. Significa que siempre estamos en contacto con Dios, en todo momento, desde el momento en que te levantas, desde el momento en que sales de tu casa, del momento que llegas a tu trabajo, al lugar donde tienes que llegar, ¿sí? El momento en que regresas a tu casa, ¿no? Que sí, estamos hablando que es en todo momento, en todo tiempo, porque necesitamos realmente tener esa comunión con Él, conectados. ¿Con quién? Con su comandante. ¿Quién es el comandante? Pues nuestro comandante es Él es nuestro Padre. Y así que estamos en comunicación con Dios. Y así es como mantenemos realmente nuestra conexión. Y aprendemos a vivir en Él. ¿Por qué? Porque estamos en una comunión. Recuerda que cuando la Biblia dice comunión es una común unión entre dos personas, no entre un grupo de personas. Y si vivimos de esta manera, no tendremos que comenzar cada día orando así, oh Dios, venimos a tu presencia, ¿no? No es de esa manera. Creo que lo que realmente Dios nos quiere hacer ver es que tienes que tener un corazón humilde para presentarte delante de Él. Así que si ya están en su presencia, no pueden venir a su presencia. Que si desde el momento en que ya nos inclinamos y vamos a orar, pues ya estamos en la presencia de Dios. Así que, Señor, venimos a tu presencia, no. Si vivimos en una actitud de oración, entonces siempre estamos en su presencia. En el momento que cada vez estés orando, no sé cuántas veces ores al día, pero el momento en que tú estés orando, estás en la presencia del Señor. Y orar significa estar siempre en continuo contacto con Dios. Ese es lo más importante. Es como padres, los que tienen hijos, ¿no? Los que todavía no, pero los que son hijos, pues a veces no lo entienden. Pero es que mi papá y mi mamá quieren que saber dónde estoy en todo momento. Pues claro, pues es importante que sepan dónde estás, ¿no? Y que de alguna manera los estés, o así que estés en contacto con ellos, ¿no? Y ahora, pues ya, la ventaja es que ahora ya hay celulares y que de alguna manera tienes la manera de poderte comunicar, ¿no? Pero esa es la manera en que Dios quiere que nos comuniquemos con Él. ¿Saben? A veces no se tiene tiempo para prepararse, ¿no? ¿Por qué razón? Porque crees que te tienes que preparar. Puedes salir de tu casa y de repente ves que un carro se te viene encima, ¿no? Y dices, Dios mío, ayúdame, ¿no? Ahora sí que no te vas a preparar para decirle primero o inclinarte, ¿verdad? Y se te va a estampar la persona, ¿no? Sino simplemente estás gritando en ese momento, ayúdame, y querrán tener una buena comunión con Dios cuando eso pase. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en ese momento Dios se presente. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para confesar nuestros pecados. No hay tiempo de decirle a Dios, perdóname, Señor, si cometí algo, pero no, que no me pase lo que me está pasando, ¿no? Y esa es la realidad. Yo recuerdo a un amigo cuando iba saliendo de una reunión y que de repente, ahora sí que mi amigo es un pastor y realmente estaba saliendo de una reunión y en la noche pues, estaba saliendo y de repente se le presentan dos tipos para asaltarlo y quitarle su coche. Y en ese momento lo único que él grita, lo único que hace es, grita, Jesucristo, ayúdame. Y dice bueno, además de que tiene una voz muy buena, muy potente, dice que no sabe, pero que dice que los tipos se quedaron pasmados y luego se echaron a correr. La pregunta es, ¿qué vieron? No lo sé. Dice mi amigo, no sé qué vieron. Era de noche, ¿sí? Pero en vez de realmente seguir adelante con ese asalto, se echaron a correr. Y en ese momento dijo, sí, yo sé que Jesús hizo algo para que me guardara en ese momento. Así que orar persistentemente es importante. Dios quiere enseñarnos la persistencia de la oración, ¿sí? Dios realmente no sigue nuestra agenda, porque a veces pensamos o creemos que Dios está siguiendo nuestra agenda. No, nosotros tenemos que seguir la agenda de Dios, ¿sí? ¿Y sabían que para Dios todo está en el presente eterno? Todo está en el presente eterno. Es en el presente. Él no está pensando. Ella no piensa en el pasado. Él piensa en el momento, en este momento. Y claro que estamos hablando del futuro. Así que Dios
no está esperando, ¿sí? No está esperando. Todo está en la presencia, es en presente, es en la presencia del Señor. Y siempre es demasiado pronto para rendirse. Así que no abandonen la oración. No abandonen la oración, aunque parezca desalentador, porque muchas veces nos desalentamos. O Él no nos escuchará, ¿sí? Y no quiere saber de nosotros si realmente no estás llamando a la puerta. Eso es muy importante. Porque la gente piensa que el orar es simplemente darle gracias a Dios, acompáñame, ayúdame y que Dios te bendiga. Le dices, es más, hasta le dices a Dios que Dios lo bendiga, ¿no? Y te vas de tu casa. No es de esa manera, sino es exponerle tu situación, exponer lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque realmente están pasándose cosas que a veces no entendemos y a veces llegan sucesos que tampoco no entendemos. Así que tú sí tienes que seguir buscando, tienes que seguir clamando, ¿sí? Y en el momento en que tú lo buscas, te voy a decir una cosa, Dios va a estar ahí. Dios no te va a poner una pausa, ni tampoco te va a decir, mira, al rato, márcame al rato. No, porque ahorita estoy muy ocupado. Dios no va a hacer eso. Así que Dios ama cuando sus hijos vienen a tocar persistentemente la puerta. Y eso es lo que Dios quiere. El punto número 2 es las posibilidades de la oración del vencedor. Seguimos en el mismo versículo, en el que dice, orando siempre, y luego está esta pequeña frase, orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Cuál letra? Todo tiempo, toda, en todo momento. No en un momento, en todo tiempo. Es una palabra muy pequeña, pero a veces no la entendemos. Tiene que ser en todo tiempo. El término tiene un significativo expansivo. Significa poner todo en la canasta. No le puedes poner una parte de tus problemas o de lo que tú estás viviendo y quedarte con la otra parte. Como diciendo, bueno, yo, Dios, puedo con esto, pero necesito ayuda con esto otro. No, 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 no. No. O pones todo en la canasta, ¿sí? O le pides a Dios realmente por todo lo que está pasando, o no se lo pides. No puedes pedir a medias. Así que tienes que poner todo en la canasta sin límites y sin exclusión. Todo el paquete. ¿Por qué razón? Porque traemos una gran carga en nuestras vidas. No lo entendemos, pero traemos una carga que a veces no sabemos cómo deshacernos de ella. Pero el único que te puede dar descanso es Él. Entonces necesitas poner toda la carga, toda tu carga, pónsela a Él. Fíjate que hay un versículo que dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Está hablando de todo. No está hablando de una parte de tu vida. Así que es todo el paquete. Absolutamente todo en oración. Eso es lo que debemos entender. Entonces, cuando tú entiendes que todo lo que está pasando se lo tienes que exponer y dárselo a Él sabrá qué va a hacer. No quieras tratar de ayudar a Dios, porque muchas veces queremos tratar de ayudar a Dios. Mira, Dios, yo puedo resolver esto. No, no necesito tu ayuda. No, perdóname. Necesitamos su ayuda para todo. Orando siempre con toda oración. Así que aquí Dios quiere enseñarnos a nosotros como sus hijos que la oración realmente es por gracia. Es un favor que Dios nos está dando. Y no nomás eso, también de perdón. ¿Por qué? Porque cuando te acercas a Dios, si hay pecado, tienes que decirle, Dios, perdóname. Si te enojaste con alguien, tú tienes que decirle, Dios, perdóname. Si hiciste algo equivocado, tú tienes que decirle, perdóname. Si tuviste un mal pensamiento, tú tienes que decirle, Dios, perdóname. Porque no puedes entrar a la presencia de Dios con un pecado, porque es la única manera que Dios puede escucharte. Si no, quiero decirte que tu oración no pasa al techo. No llega, no pasa al techo. Entonces también tienes que reconocer que si has hecho algo, que de repente, recuerda que nuestra carne es la carne, y la carne muchas veces es muy linda, ¿verdad? Casi, ahora sí que no nos pongan a alguien enfrente porque lo queremos ahorcar. Entonces, esa es nuestra naturaleza, Dios conoce nuestra naturaleza, pero tenemos que decirle, Dios, perdónanos, perdóname. Ese tipo de oraciones, de peticiones y de acción de gracias son muy importantes. La confesión abarca todo lo que hay en tu vida. No es el hecho de que te diga que te tengas que poner a pensar todo lo malo que hiciste, ¿para qué? Para que le puedas explicar o claramente a Dios cada punto. No. Cuando tú llegas con un corazón humilde a pedirle perdón, Dios ya sabe perfectamente en qué cometiste errores. Algunas cosas el Espíritu te las va a mostrar, pero Dios ya las conoce.
Así que nuestra meta como vencedores es acudir en oración en cualquier momento y estar inmediatamente conectados con Dios. Nuestra vida es una oración al caminar con Él, porque estamos caminando con Él. No se preocupen por los detalles. ¿Por qué razón? Déjenselos a Dios. ¿Para qué te estás preocupando por los detalles? ¿Y cómo le va a hacer? ¿No? Porque estamos preocupados por esa situación. Oye, deja que Dios sea el que lo haga. Y es más, te voy a decir una cosa, lo va a hacer de una manera que ni tú te la imaginas. Porque cuando viene una situación, algún problema, te das cuenta y dices, Dios, wow, ahora sí que nunca me imaginé que lo hubieras arreglado de esa manera. Claro, déjeselo a Dios. Entonces, simplemente hagan esas oraciones de por favor, de gracias, ¿sí? Esas oraciones de perdón, ¿sí? En ese momento Dios las va a escuchar. Las va a escuchar. ¿Por qué? Porque eres su hijo. La tercera petición es la oración del vencedor. Y fíjate cómo lo dice realmente el versículo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Fíjate, en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahora, súplica significa pedir. Eso es lo que significa. Básicamente, eso es lo que significa la palabra pedir. Y claro, por supuesto, venimos a Él con adoración, porque lo estamos adorando, y venimos a Él con acción de ¿qué? De gracias. Y no nomás de gratitud. ¿Tienes un corazón realmente de gratitud? Que si realmente le has dado gracias por todo, porque es Dios el que te lo está dando. Así que no tiene que ser tímidos para pedirle a Dios y decir, bueno, Dios, bueno, te voy a pedir esto, pero esto no. No, no tienes que presentarte delante de Él sin timidez. ¿Para qué? Para exponerle tu situación. Dios nos dice que no debemos, así como que estar ocultándonos o ocultar cosas que realmente Dios ya conoce. No lo debes de hacer. Así que, ¿por qué no pedimos? Porque no pedimos correctamente. A veces pedimos mal. Y si no pedimos, no tenemos la razón para creer que lo vamos a recibir. Cuando tú le estás pidiendo a Dios y estás creyendo que Dios va a contestar, va a dar la respuesta. Pero cuando tú le estás pidiendo a Dios y estás dudando de que Dios pueda contestar, no te va a contestar, estás dudando. Así que Dios nos dice que Él ha diseñado este universo para que funcione a través de la oración. Fíjate qué impresionante. Todo lo que ves, tanto en la tierra como en el universo, todo lo controla Dios. Tiene el control de todo lo que está pasando. Así que la oración es efectiva cuando la realizamos. ¿Cuántos cristianos hay que luchan con problemas en su vida? Y están luche y luche y luche, y a veces se cansan y dicen, y no sé qué está pasando. ¿Sabes qué está pasando? No te estás acercando a Él. Estás creyendo en el hombre, pensando que el hombre te puede resolver el problema, cuando el único que lo puede hacer es Dios. Pero fíjate nuestra naturaleza cree que el hombre lo va a solucionar. No es así. Él realmente ha diseñado todo y Él tiene el control de todo. Y la oración es efectiva cuando la realizamos. Así que no estés luchando contra tus problemas. No luches. Deja que Él luche por ellos. Deja que Él se enfrente. No te quieras enfrentar tú. Y nunca se les ocurre que deberían de preguntarle a Dios. Fíjate, mucha gente llega y me pregunta, oye, es que tengo esta situación y ya sabes, hay personas que me dicen, oye, no hay otra manera que me digas que deje de orar, que si siempre me dices que me ponga a orar, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú crees que yo te voy a ayudar? Tú vienes conmigo, que yo estoy aquí abajo y no vas con el realmente el poderoso que está allá arriba. Oye, pídeselo a él, no me lo pidas a mí. ¿Por qué? Porque cuántas veces llegamos así. Oye, ponte a orar, ¿no? Ora por mí. No, no sé por orar. Sí está bien que ore por ti, voy a orar por ti. Pero pídeselo a Dios. No se lo pidas al hombre. Y caemos en esa trampa. Yo sé que hay muchas personas que como que las canso cuando les digo, oigan, ponte a orar. Deja que Dios te lo muestre. Ah, no. Tú quieres que yo te dé la respuesta. Yo no te la voy a dar. El único que te puede dar la respuesta es Dios. Porque Él es nuestro Padre. Es el único. Así que el Nuevo Testamento nos anima a hacer oraciones. Y cuando Jesús enseñó a sus discípulos la oración modelo, ¿sí? La llenó de peticiones. No solo por ideales, sino peticiones. Como Él avanza en el reino de Dios. Así también por nuestro pan de cada día, ¿no? Porque está la oración. El Padre Nuestro significa lo que realmente Dios le dijo que tenían que orar y cómo tenían que orar.
No que estuvieran repitiéndolo, ¿eh? Porque caemos en esa trampa de que estamos repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo. Y espera. No, ¿y eso qué tiene que ver? Parece que es un disco rayado. No es de esa manera. Así que vean esto. Comida, cuando tú se la pides, Dios te la da. Sustento, también te lo da. Perdón, también te lo va a dar. Y liberación del mal, claro. Que no le pides a Dios, y hoy, sobre todo en el momento, en el tiempo que estamos viviendo, no le pides a Dios cuando sales de tu casa, Señor, líbrame del mal. Claro, porque el mal está presente. Entonces la pregunta es, ¿cómo sales? Entonces es un principio como Dios nos dejó la palabra y cómo nos dejó el Padre Nuestro. Cómo nos tenemos que acercar delante de Él. Así que Él promete que oraciones serán escuchadas y respondidas. Claro, si te acercas con un corazón humilde y arrepentido. Porque es la manera que Dios nos va a escuchar. Santiago, el hermano del Señor, nos dice que nuestra falta en presentar necesidades ante Dios explica que no tenemos paz. Claro, ¿cómo vas a tener paz si no les pones realmente lo que está pasando? Eso es lo que dice Santiago. Eres fluctuante. De repente crees, de repente no crees. Esa es la manera en que Santiago lo dice en su carta. Así que no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pídele a Dios. Eso es lo más, mira, lo que más le agrada a Dios es que le pidas. Oye, ¿qué va a contestar? Él sabrá qué va a contestar. ¿Sí me explicó? No le vas a pedir algo que realmente te va a afectar. Porque si Dios sabe que le estás pidiendo algo que te va a afectar, eso no te lo va a dar. O si le estás pidiendo algún capricho, tampoco te lo va a dar. Sino realmente Él va a contestar la oración que tú necesitas. Mateo 7:7 y 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Fíjate la manera en cómo Dios lo está mostrando. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Te presentas delante de Dios de esa manera? Me parecía algo bastante simple la palabra pedir. Fíjate, nada más es lo pedir, pide. No nos gusta pedir. A veces la gente es tan orgullosa que no le gusta pedir. Así es la gente, te lo quiero decir. Y a veces como la gente es orgullosa para pedirle a la gente, no, pues también estás igual con Dios. Haz un lado tu orgullo. Quita ese orgullo. Así que piensa, ahora sí que al ver esta palabra pedir, fíjate, pensé que debía ser alguna traducción al español, ¿no? O en una palabra griega, porque dices, bueno, voy a ver realmente el significado de pedir, porque pues, tal vez tenga otro significado, ¿no? Pues tienes que buscar para ver si está, pues como que está complicada la palabra, ¿no? A muchas gente se les hace complicado. Así que busqué, ahora sí que esa palabra en todos los diccionarios, ¿no? La busqué en todas las ayudas de traducción que tenía. Ya sabes, tenemos un traductor y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Así que no necesitamos ir a la biblioteca para poderlo saber, ¿no? ¿Y saben qué descubrí? ¿Qué significa la palabra preguntar? Significa preguntar. Eso es lo que significa. Que si, por qué te enrollas cuando la Biblia es muy clara? Y cuando Dios pone una palabra, es muy claro lo que Dios te está diciendo. Significa preguntar. Pregunta. Pregúntame y yo te contestaré. Ahí lo tienen. Ahí tienen ese significado, esa palabra tan sencilla. Pero te digo una cosa, se nos complica. Es una palabra sencilla que significa que si necesito algo, se lo tengo que pedir ¿a quién? A Dios. No se lo tengo que pedir a nadie más, se lo tengo que pedir a Dios. Dios, necesito esto. Así que nuestros hijos no tienen ningún problema con eso. No sé, digo, cuando los tengas te vas a dar cuenta que no vas a tener ningún problema con eso, ¿no? Y nuestros nietos tampoco, porque todo lo que nos piden, se los damos. Y los abuelos están peor. Sí, porque consienten a los nietos de una manera que dices tú, oye, pero no es por ahí. Pero todo lo que los... Fíjate, ellos no tienen problema. Tu hijo puede llegar a pedirte y pedirte y pedirte y pedirte y claro, va a haber cosas que se las vas a dar y va a haber cosas... Pero fíjate, no deja de pedir. Recuerdo una ocasión donde una anécdota de una persona que el papá, ya sabes, ¿no? Que la mamá le dice que, oye, ¿puedes dormir a los niños en esta ocasión? Porque tengo un compromiso. Y bueno, ya te imaginarás el papá subiendo al niño para dormir. ¿Qué sucede? Lo duerme, lo acuesta y el papá se baja a ver la televisión.
Y de repente se escucha esa vocecilla: papá, ¿me puedes subir un vaso de agua? Y pues ya te imaginarás, el papá se levanta, va por un vaso de agua y se la sube. Ok, toma el vaso de agua, ya duerme. Sí. ¿No? Baja el papá, se vuelve otra vez el papá a acomodar en su televisión, en su sofá, ¿no? Y de repente otra vez se escucha esa vocecilla: papá, ¿me puedes llevar a hacer pipí? Muy bien, ahí va el papá, ¿no? Y va y lo acompaña para que vaya al baño y lo vuelve a acostar, ¿no? Y dice: muy bien, ya tomaste agua, ya no más agua, ya tomas, ya. Muy bien, ahora acuéstate. Y de repente vuelve otra vez a escuchar la vocecilla, ¿no? Papá, ahora quiero esto. Imagínate cómo va a subir el papá. Dijo: mira, te voy a decir una cosa. Si tú me vuelves a pedir algo, te voy a dar una nalgada, ¿eh? Entonces ya mejor duérmete. Entonces fíjate, ellos no tienen problema para pedir. No tienen problema para pedir. Y todavía le decía: bueno, papá, me vas a dar una nalgada, pero ¿me puedes subir esto? No, no, es que sí, ya está consciente que le va a dar una nalgada, pero le está pidiendo lo que quiere. Entonces, fíjate cómo somos nosotros. Realmente Dios quiere que pidamos, y esa es la manera. Así que a ellos no les da vergüenza, quiero que lo sepas. No les da vergüenza. No sienten nada de vergüenza. No les preocupa. Así que Dios quiere que lo veamos a Él como nuestro Padre. Esa es la manera que Dios quiere. Velo como el Padre. Como nuestros hijos son para nosotros como su Padre. Pidan lo que necesiten. El punto número 4 es el poder de la oración del vencedor. Y observamos entonces su poder. El poder de la oración del vencedor está en la siguiente frase. Y dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjate qué hermoso. En el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu mora dentro de ti. Así, ¿qué poder impulsa nuestra oración? El poder del Espíritu Santo. Porque habita dentro de ti. Porque esa es la promesa que Dios nos dio en el momento en que le entregamos nuestra vida. Cuando tú le abriste la puerta de tu corazón a Cristo, lo primero que hizo fue sellarlo con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que le dijo a los apóstoles: no los voy a abandonar, no los voy a dejar solos, voy a mandar un mediador. Ese mediador en el cual va a estar en contacto, ¿sí? Contigo y conmigo. Entonces, qué maravilloso es el Espíritu que mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo escribió la palabra de Dios, es inspirada por Él. Y el mismo Espíritu vive no nomás en tu corazón, sino también en mi corazón. Qué hermoso es eso, el saber que el Espíritu Santo vive en tu corazón. Y déjame decirte por qué Él es como un padre, porque Él es nuestro Padre. Él conoce su intención. Él conoce las intenciones y la manera en que tú estás orando. Él las conoce, ¿sí? Él toma tus oraciones torpes, ¿sí? Porque Roberta a veces no sabe ni qué pedir. ¿Y qué hace el Espíritu? Simplemente las acomoda, las transforma. Desecha lo que realmente dices tú, no va por ahí, ¿no? Pero Él acomoda la oración. ¿Para qué? Para revelar las necesidades más profundas bajo la superficie y las presenta como perfectamente delante de Dios. Eso es lo que Él hace el Espíritu. Acomoda tu oración. ¿No es increíble? ¿No es increíble que en el momento en que estamos orando, en ese momento tenemos contacto, ¿sí? Tanto con Cristo como con Dios Padre? Porque el Espíritu Santo acomoda la oración y se la presenta a Jesucristo, y Jesucristo se la presenta a Dios. Fíjate, está hablando de la Trinidad. Fíjate qué impresionante, tenemos esa comunión con la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Solo que cada uno hace su trabajo. La Biblia dice en Romanos 8, 26 y 27, dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Y luego dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Somos sus hijos. Hemos sido apartados para Él. Así que cuando oras, el Espíritu Santo está involucrado. Y aquí está la belleza. ¿A quién va dirigida? Va dirigida al Padre. ¿Quién hace la oración? Tú. Usted y yo hacemos la oración.
¿Sí? ¿Quién está en tu corazón? El Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Habías perdido de vista eso? ¿Ve la manera en que hay una relación entre tú y el Padre? ¿Sí? ¿A dónde va luego la oración? Va al Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo por nosotros. Eso es lo que Él hace, interceder por nosotros. Y puedes observar que la Santa Trinidad está involucrada cada vez que tú oras. Cada vez que tú oras. El Espíritu Santo, el Dios Hijo y Dios Padre. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso estar que el Espíritu Santo se encuentra en ti. Jesucristo intercediendo y el Padre en el trono. Qué hermoso. Punto número 5. Hablemos de la precisión de la oración del vencedor. Aquí está la siguiente frase. Fíjate cómo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. ¿Cuál es la siguiente palabra? Velar. Esa es la siguiente palabra, velar. ¿Qué significa realmente? ¿No? Tal vez significa estar despierto, ¿no? ¿O alguna vez te has quedado dormido cuando oras? Confiésalo. Confiésalo. Digo, no se lo voy a decir a nadie, no te preocupes, ¿no? Pero sucede eso. Nos podemos quedarnos dormidos cuando oramos. Tenemos que admitirlo, ¿sí? Pero Pablo pasa de describir la armadura del cristiano, ¿sí? Al tema de la oración. Al tema de la oración. Vean cómo retoma esta imagen militar. Hace esto porque enfrentamos un enemigo. Claro, siempre va a haber enemigos a nuestro alrededor. Es más, tienes un gran enemigo. ¿Sabes quién eres? Tú. Y el domingo pasado dije claramente que había una guerra en tu vida. Sí, hay una guerra en tu corazón. Tú eres tu peor enemigo. Y muchas veces quieres escucharte a ti y no quieres escuchar a Dios. Y luego también hay otro enemigo, ¿sabes? El mundo. Porque el mundo no quiere que tú realmente tengas la actitud correcta. No quiere. El mundo quiere que vivas como el mundo vive, pero no como Dios quiere que tú vivas. Y el último enemigo es Satanás. Y muchas veces le estamos echando la culpa a Satanás cuando el problema está en ti. No está en él. El problema está en ti. Lo que está pasando en tu corazón. Así que estar de pie y despierto significa que la batalla está en marcha. Siempre va a haber una gran batalla. Mientras estemos en este planeta, Tierra, siempre vamos a tener una lucha. Siempre va a haber una gran batalla. ¿Sí? Velar es tener los ojos abiertos. Es lo que quiere. Eso es lo que dice Pablo. Los vencedores entienden que el enemigo quiere atacarnos con distracciones, dudas y tentaciones. ¿Por qué? Porque no quiere que ores. Tu carne no quiere que ores, ¿sabes? Te da flojera. Cuando el Espíritu te está moviendo para que ores, a ti te da flojera. Así que protejan su tiempo en oración. Así que mantengamos nuestras oraciones fluyendo constantemente. Que el Padre te esté escuchando continuamente. No que me escuche un día y la semana que viene, o al mes que viene, o a la quincena que viene, o cuando tienes alguna necesidad. No es de esa manera. Prioricen la oración al planificar su agenda. Fomenten todo lo que alimente y fortalezcan sus vidas en oraciones. Y enfoquen sus oraciones tanto como lo puedan. Aún mejor, te voy a decir una cosa, hagan un plan de oración. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos que orar, digo, yo no sé por qué oras, ¿no? Pero así que hay mucho por qué orar. Pero si tú quieres orar por tu familia, por tus tíos, por tus primos, por la iglesia, por el país, ya sabes, échale todo lo que tú quieras. No, olvídate, te vas a cansar. Y como te dije, te vas a dormir. Y eso es lo que hace Satanás. Te arrulla. Tú síguele, te vas a dormir. No es así. Tienes que agarrar y tienes que decir, bueno, este día voy a orar específicamente por mi familia. Así. Y tienes que derramar la gracia y decirle, Dios, y si estás viendo algo en tu esposo, en tus hijos,
tienes que exponérselos a Dios. Por tu trabajo. Hoy otro día, por el país. Tienes que orar mucho por los gobernantes. Mira, hoy más que nunca tienes que orar por la presidenta. Ya no aguanta, quiero que lo sepas. Ya no aguanta. Va a caer enferma esa mujer. Pero tenemos que orar por ella. Y tenemos que pedir a Dios que la salve. Y que Dios use lo que tenga que usar para que ella se quebrante y se dé cuenta cómo está su vida delante de Dios. Tienes que orar por los gobernantes. Aunque no te agraden, tienes que orar por ellos. Tienes que orar por tus vecinos, aunque no te agraden, porque hay vecinos que tal vez no te agradan. Tienes que orar por ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que agarrar una lista y poner cada día por qué vas a orar. No tomes toda la oración, todo lo que va en una sola oración, en un solo día. No vas a poder. Así que hazlo ¿con qué? Hazlo orando por cada día. Tú decides cómo hacerlo, ¿sí? Y te aseguro que algo va a suceder. Y te vas a dar cuenta de cómo Dios va a responder. La oración no se hace. Y cuando no se hace, muchas otras cosas suceden que no deberían suceder. Si no la haces, pues no van a suceder lo que tú quieres que sucedan, y van a suceder cosas que nunca te imaginaste que iban a suceder. Así que, si no sabes exactamente por qué orar, ¿sí? No eviten la oración, ni duden en orar. Confíen en la intención de su oración. Mira, Dios no necesita que le eches un rollo. Tal vez tus hijos te echan un rollo para que les digas que sí, y llega un momento que te cansas y dices, bueno, ya, les das el sí, ¿no? O les das lo que estás pidiendo. ¿Por qué razón? Ya no quieres escucharlos. A Dios no necesitas echarle un rollo para que de alguna manera responda. Oraciones concretas, respuestas concretas. Es muy sencillo. Lo que le vas a pedir que sea concreto. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de ¿qué? De gracias. Dale gracias a Dios. ¿Qué significa velar y orar? Vean esto, significa tomarse la oración en serio. No superficial, en serio. Y que no sea solo un complemento en tu vida. Porque claro, cuando le dice a la persona, oraste, sí, claro, le pedí a Dios que me acompañara este día. Nada más, ¿verdad? No es así, no es de esa manera. Sino que sean importantes en tus vidas, velar y orar. Y creo que también significa orar y luego, ¿saben? Estar atento a lo que Dios va a hacer cuando tú oras. Eso es maravilloso. Le estás pidiendo algo a Dios y te vas a dar cuenta de lo que Dios va a hacer. ¿Para darle la gloria a quién? Para darle la gloria a Él, no al hombre. Así que te hago una pregunta. ¿Dónde escribes tus oraciones? ¿Dónde las escribes? ¿Tienes una libreta? ¿Tienes en algún lado dónde escribirlas? Mira, recuerdo a una señora que ella realmente estaba imposibilitada, había quedado paralítica, ya no podía caminar. Y recuerdo que la persona, porque eso me lo compartió un amigo, me decía cada vez que le iba a ver, me decía ella, ¿por qué quieres que ore? Y yo le decía, quiero que me apoyes en oración con esto. Y lo hacía. Y así lo hacía con muchos creyentes. ¿Por qué? Porque ella simplemente no podía moverse. Cuando muere, dicen que cuando van a su cuarto, encontraron una hoja donde todas las personas que llegaban con él, con ella, para pedir oración, las escribía. Pero también les preguntaba si Dios había contestado, y si había contestado le ponía una palomita. Fíjate qué impresionante. Tú dirás, oye, una persona así, tus oraciones fueron escuchadas. Pero no nomás eso, sino también fueron respondidas. Entonces, qué hermoso es cuando tú estás orando y cuando estás viendo que Dios está respondiendo a lo que tú le pediste, porque se nos olvida, ¿sabes? Le pedimos a Dios por algo, lo hace Dios y a ti ya se te olvidó. Y en vez de darle las gracias, ¿sí? Ya se te olvidó. Así que tú tienes que ver lo que hace Dios cuando tú oras. Vivimos en un mundo muy acelerado.
y olvidamos, ¿sí?, las cosas que Dios ha respondido a través de la oración. No las olvides. Entonces, ¿Dios responde? Claro que responde. Y recordamos cómo oramos por eso. Vigilar y orar es estar conectado en oración con la respuesta. Dice, Señor Dios, te lo pedí y mira lo que tú hiciste. ¡Claro! Es que es cuando realmente, te digo una cosa, cuando tú realmente oras y ves la respuesta, tú dices, yo le sigo. Estoy viendo la respuesta, pues no necesito preguntarle a nadie más. Si él me está respondiendo, ¿por qué me tengo que ir con alguien más? Yo le sigo y le sigo pidiendo y sé que me está escuchando y sé que me va a contestar. Así que, ¿qué hace eso? ¿Sabes qué hace? Cuando tú ves eso, fortalece tu fe. Eso es lo que hace Dios, fortalecer tu fe. Porque si oro aquí, Dios va a responder aquí. Y si oro allá, pues ahora Dios va a responder allá. Dios sabe cómo responder. Así que no dejes de vigilar y orar. No dejes de hacerlo. Aún mejor, la oración que sea la parte de tu rutina. Inclúyela en tu diario personal. Inclúyela. Mira, yo sé que a las mujeres les encantan mucho los diarios. Bueno, no sé quiénes tengan sus diarios, ¿no? Tal vez sea color rosa, color negro, color verde, no sé cuál color sea. O tal vez ya no tienes ni libreta, lo haces en la computadora, ¿no? Porque ya, ahora ya no nos gusta escribir, ¿no? Pero te digo una cosa, escríbelas. Escríbelas. Inclúyelas en tu diario personal. Haz la parte de las notas que guardas en ese libro. Y luego observa este punto, la perseverancia de la oración del vencedor. Fíjate qué dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Pero vean esta palabra, con toda perseverancia. Perseverancia. ¿Realmente perseveras? ¿Realmente lo haces? Porque nos cansamos, ¿eh? Orar eficazmente es perseverar, sin importar cuán elevadas o terrenales parezcan sus oraciones. No importa, no importa cuán enfocado o fracasado o mal te sientas. No importa. Mientras más ores, en toda circunstancia, más alineas tu voluntad con la de Dios. Es que a veces queremos que Dios nos responda luego, luego. Ah, Dios, si no me respondes, entonces sí. Me enojo, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? Sacas tu actitud, sacas tu orgullo, sacas tu soberbia. No es así. Dios va a responder en el momento exacto. ¿Y sabes algo? Cuando tú estás orando por algo y Dios no está respondiendo, es que está trabajando en tu corazón. Eso es lo que está haciendo. Está trabajando en tu corazón. Hay algo que está pasando en mí, que si tengo esta situación y tú no has respondido, entonces dice la Biblia claramente, examínate. Dios, ¿hay algo en mí? ¿Qué estás haciendo en mí? Que si tú quieres que yo tenga paciencia, muy bien. No nos gusta la paciencia, ¿verdad? No nos gusta esperar. Es más, nos gusta que las cosas se resuelvan rápidamente. Tú imagínate, nada más imagínate. Hoy todo es así rápido. Imagínate que cuando te levantas y corres, porque corres, siempre corres. Y no digas que no, siempre corres. Y llegas con el microondas para prenderlo para calentar tu café y no funciona, ya te enojaste. Ya te enojaste. Ya, entonces. Ahora imagínate que te subes a tu coche y no arranca, lo pateas. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo queremos rápido. Y si llegamos a un lugar, estamos así como que, oiga, pues atiéndame, ¿no? No, no te gusta hacer cola. Fíjate cómo estamos, fíjate cómo somos. Así que, déjame decir, significará más respuestas visibles, ¿sí? Y eso me sucedía algunos días. ¿Por qué? Porque a todos nos sucede, ¿sabes? Tú pensarás, no, es que Arturo no lo necesita. No, sí lo necesito. Querido Señor, no sé dónde estás hoy y no tengo ganas de orar. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos así. No tengo ganas de orar. Sé que estoy llamado a orar porque tú me estás diciendo en tu palabra que tengo que orar. Pero te digo una cosa, pero no tengo ganas. Y tú dirás, oye Arturo, pero si tú eres el que predica, también tengo una carne, también hay una naturaleza. Claro, porque traemos una lucha, es una lucha contra nuestra carne. Así que vean esto, voy a lo mejor que pueda y voy a hacer lo que más me ordene. Eso es lo que tengo que hacer. Tú tienes que caminar. ¿Qué es lo que Dios quiere? No lo sé. Yo tengo que confiar en que Él tiene el control.
Tú estás ahí y tal vez lo entiendes más adelante, porque tú lo tienes que entender. Es el que te lo va a hacer entender. Sean tan honestos con el Señor como puedan. Sé honesto con el Señor, no lo vas a engañar. Una persona me decía, oye, es que me quiero quejar, quéjate. Hay un buzón de quejas, no te preocupes, ¿eh? Mándaselo a Dios. Tú quéjate, no te pasa, no pasa nada. Tú mándala. Oye, ¿cómo va a responder Dios? No lo sé. Pero te puedes quejar. Es bueno quejarse. Así que tú tienes que ser honesto, ¿sí? Cuando tú estás orando. ¿Sabes cómo aprendí eso? ¿Alguna vez has leído los Salmos? ¿Has leído a David? Por eso cuando la gente anda muy turbada y afectada, le digo, póngase a leer los Salmos. Lee los Salmos. ¿Por qué? Porque David hacía algo. Siempre oraba con honestidad. Siempre oraba con honestidad. Se presentaba delante de Dios honesto. Señor, ¿cuánto tiempo va a esperar antes de responderme? No lo sé. Pero David decía, pero él me va a responder. Todos los salmos empiezan con un suspiro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Terminan con una canción. Eso es lo más hermoso. Porque estás creyendo, porque él creyó y viste cómo contestó. ¿Y David estaba deprimido? Claro. En muchos de los salmos, Dios nos muestra que David estaba deprimido. ¿Que tenía problemas? Uf, lo que le sigue. Pero fíjate, ¿de dónde salió todo esto? Oh Dios, no te alejes de mí, decía David. Dios mío, acude pronto a mi socorro. Fíjate la manera en que David se presentaba delante de Dios y lo que le estaba pidiendo. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. ¡Wow! Él confiaba que su socorro venía de él, que hizo los cielos e hizo la tierra. ¿Te sientes desalentado? ¿Te sientes desanimado? Ponte a leer los salmos. No dejes de leer lo que estás leyendo. Pero si quieres alentar tu corazón y saber cómo orar, lee los salmos. Te van a enseñar a orar. Te van a enseñar a pedir. Así que David le decía a Dios lo que había en su corazón. Te hago la misma pregunta. ¿Le dices a Dios lo que hay en tu corazón? ¿O cuántas cosas estamos escondiéndole? Él oraba con honestidad. Y lo único que Dios quiere es eso. Si tú no oras con honestidad, tu oración no va a ser escuchada. Tú tienes que decirle a Dios que estás luchando con tus oraciones. Claro, traemos una lucha. No podemos simplemente dejar de orar. Así que cuando ya no te sientas bien, ora. Eso es lo que Dios quiere. Ponte a orar. Muchas veces me digo a mí mismo, Arturo, tienes que resistir, amigo. Claro. También pasamos por circunstancias difíciles, ¿sabes? Tienes que seguir adelante, tienes que orar. Claro. Eso se lo tengo que pedir a Dios. E incluso cuando no tengo ganas de orar. Se lo tengo que pedir. ¿Por qué? Porque si no oramos, no vas a ganar. Si tú no tienes ganas de orar, habrá muchas veces en las que deberías orar y no lo harás, ¿sabes? Porque lo que menos quiere tu naturaleza es que tú ores. No lo quiere. No le agrada. Y eso es lo que quiero decir. Dice claramente, sé perseverante en tu oración. Tienes que perseverar. Luego el siguiente punto dice, el propósito de la oración del vencedor es orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Wow! Fíjate la manera en que termina, por todos los santos. Cuando tú oras por otros, todo el cuerpo de Cristo ora por todos. La pregunta es, ¿nada más oras por ti? Somos muy egoístas, ¿sabes? En vez de estar orando por los demás, estás orando por ti mismo. Y Dios dice que tienes que orar por los demás. ¿Oras por las personas que se congregan?
¿Oras por las personas con las que te disipulas? Eso es muy importante. Todo el cuerpo de Cristo, está hablando de todos, toda la iglesia. Y aunque oren por usted en vez de por mí mismo, no me preocupo por mis necesidades. ¿Por qué? Porque yo sé que hay alguien que está orando por mí. Y te lo digo honestamente, yo sé que hay amigos que están en México, que cuando ellos supieron que yo venía para acá, no han dejado de orar por mí. Yo lo sé, porque lo siento, porque son fieles en la oración, porque están orando por las demás personas. Así que no me preocupo por mis necesidades, porque son suplidas y Dios tiene cuidado para con ello. Porque mientras oro por usted, también yo sé que tú oras por mí. Esa es la gran diferencia. Esto se llama oración recíproca. Así se llama. Pablo dijo, orando en todo tiempo por todos los santos. Si hiciéramos eso, no tendríamos que orar por nosotros, ¿sabes? ¿Por qué razón? Porque hay gente que está orando por ti. Otros oran por nosotros y nosotros oramos por ellos. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida mejora cuando dejamos de mirarnos a mirarnos y ponemos los ojos en Dios? Deja de estar viéndote. Deja de estar flagelándote de que tú eres el que está padeciendo. Deja de estar poniendo tus ojos en ti y pon los ojos en los demás. Me dijeron que la mejor definición de la humildad es esta. La humildad no es pensar menos de sí mismo, simplemente es pensar menos en sí mismo. Ya deja de estar pensando en ti y piensa por los demás. Pide por los demás. Y a veces necesitamos hacer eso. Orar con humildad delante de Dios. Y vamos a ver el último punto. La práctica de la oración del vencedor está preparando, ¿sí? Para que tú ores eficazmente. Tiene que ser una oración eficaz. ¿Se siente seguro? ¿Te sientes seguro y tu capacidad para orar? Realmente como debes de orar. Si no es así, no te desanimes. No te desanimes. La oración es algo que se puede aprender. Puedes aprenderlo. Yo aprendí a orar, ¿sabías? No sabía orar. Desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, realmente estamos aprendiendo a orar. Y por eso a veces es tan importante orar en voz alta y en grupo. Eso es muy importante. Yo no sé si tú lo haces, pero si no lo haces, te voy a decir una cosa. Te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas. Qué maravilloso es escuchar a las personas cuando están a tu alrededor orando. Yo tengo un grupo de amigos, de padres en su gran mayoría, que oramos y nos escuchamos. Y sé lo que está pidiendo la persona que está a mi lado. Bueno, a mi lado a través del Zoom, ¿verdad? Pero nunca lo he dejado de hacer. No por el hecho de que yo me haya ido de la Ciudad de México, significa que ya no lo haga aquí. Gracias por este medio que nos da la oportunidad para poder estar en contacto. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Escucharlo. Escuchar a mis amigos cómo oran. Y si llegas a formar un grupo y no tienes ganas, pues nada más dale una palmadita a la que sigue para que le digas que pues, tú ahorita no tienes ganas y que ahora la persona, la siguiente. Pero te vas a dar cuenta de qué maravilloso es orar cuando oras en grupo. Es maravilloso. Así que puedes aprenderlo. Todos aprendemos. Hay muchos recursos sobre cómo orar. Y la mejor manera es simplemente orar. Nada más. Pedirle a Dios. Lo más importante también es que te quedes solo en una habitación y ores. Cuando sea realmente entre tú y Dios. ¿Te acuerdas de la película Cuarto de Guerra? Cuando esta señora anciana tenía ese lugar, ese espacio, que lo usaba únicamente para orar. ¿Por qué razón? Porque no había ruido. No te pongas a orar con tu teléfono al lado, ¿eh? Porque cada vez que suene algo, ya te desvió. No te pongas a orar con algo encendido.
porque no vas a orar. Tienes que estar en silencio. Ora con él. Y te digo una cosa, ora en voz alta, para que no te duermas. Porque si no te vas a dormir. Pero si oras en voz alta, te vas a dar cuenta de que no te vas a poder dormir. Así que ora en voz alta. Esa es la instrucción que Pablo nos da. Fíjate qué hermoso versículo. 24 palabras, un solo versículo, o mejor dicho, dos, y ve toda la enseñanza que Dios nos da. Al final de la armadura del creyente debemos tomar la espada del Espíritu. ¿Cargas con tu Biblia? ¿Realmente cargas con ella? Porque si le compartes a la gente, creo que es importante que cargues con la espada. ¿Para qué? Para que Dios sea el que hable a la persona que le estás compartiendo. A la gente le da pena cargar con la Biblia, ¿sabes? Eso sí, no te da pena cargar con otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Debes cargar con ella. Así que al final de la armadura del creyente debemos tomar la espada del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Quieres realmente que Dios responda a tu oración? Ora de esta manera. Y si se te olvida, ve a Efesios, ve al estudio, ve lo que aprendiste el día de hoy. Entonces, qué importante es orar, más de lo que tú te imaginas. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor. Gracias porque esta mañana tú hablaste a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque nos haces ver qué importante es la oración en nuestras vidas. No permita, Señor, que nuestra carne, nuestra naturaleza, nos desvíe de ese momento tan maravilloso que es estar en tu presencia. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, tú tienes el control, Señor. Y gracias te damos, Dios, por este medio que tú nos has dado. Gracias por la salvación. Gracias porque el Espíritu Santo mora dentro de nuestro corazón. Gracias porque tomamos la decisión de haberle entregado nuestra vida a Cristo. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que escucha todo lo que nosotros pedimos. Te pedimos que nos guardes, sobre todo en esta Semana Santa que viene, Señor. Llévanos realmente a recordar ese sacrificio que tú hiciste a través de tu Hijo. Nosotros ya celebramos la Pascua porque hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero llévanos a meditar, Padre, en lo que sucedió hace 2000 años. Gracias te damos, Padre, porque tú lo recuerdas cada año, para que no se nos olvide, pero también para que la gente que todavía no te ha creído se dé cuenta de lo que tú hiciste, Padre, por cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Muy bien.